es necesario aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con un contexto productivo que se marca dentro de un ambiente muy particular como es el delta desde lo ambiental. Cuando digo de lo ambiental, decimos, che, se está quemando el delta. Bueno, sí, porque geográficamente las quemas están fuertemente localizadas ahí. Pero digamos, en el delta o en las islas hay un determinado tipo de vegetación, que esa vegetación está adaptada al ambiente. Esa adaptación del ambiente la hace, ha evolucionado básicamente con la presencia de agua, pero básicamente y más elementalmente con un pulso hidrológico. Cuando se habla de pulso hidrológico quiere decir que en un determinado tiempo va a haber sequías y bajantes, el pulso encierra eso, sequías y bajantes, eso es un pulso. En las zonas altas predominan o denominados salvardones, predominan la vegetación boscosa. En las medias lomas, o sea, yéndonos un poco más al interior de la isla, predominan pastizales cortos o pajonales. Y en el interior de la isla puede haber, o generalmente hay, lagunas. Cada uno de esos grandes tipos que se van alternando en el paisaje naturalmente de las islas, tienen una distinta permanencia de agua. Bueno, tiene una determinada productividad, una determinada composición botánica que produce a lo largo del año de manera distinta que lo que produce, por ejemplo, un pajonal, o que lo que produce una laguna interior con su vegetación más hidrófila adaptada a que haya mayor permanencia de agua. Pero, por ejemplo, un albardón produce 5 o 6 mil kilos por año, mientras que un pajonal puede llegar a producir un pajonal, me refiero, siguiendo esta idea topográfica que yo te decía, ¿no? Uno cuando se va del bosque más adentro de la isla que empiezan a aparecer los pajonales, producen 10.000 kilos. Pero ¿qué pasa? El pajonal, además de producirlo, lo conserva en pie. Predomina la flora, un tipo de flora que el mecanismo de la fijación de carbono atmosférico que tiene se denomina carbono 4, es decir, que son especies que tienen mayor posibilidad o no mayor posibilidad, crecen con temperaturas primaverales o de verano, de noviembre, diciembre, enero, febrero. Pero existe diferencia entre un pajonal y como te decía, un bosque de sauce. Los pajonales, te decía, además de producirlo, lo mantienen en pie, no se degrada fácilmente porque es un material muy fibroso. Entonces, esa es una vegetación que se suele quemar muy fácilmente porque conserva mucho combustible. ¿Qué tiene que ver eso que yo te decía que tienen un tipo de metabolismo carbono 4? Bueno, produce mucho con alta temperatura, pero si estoy diciendo que el pajonal acumula esa biomasa en la planta, con los primeros fríos no tiene que helar solamente para que la vegetación de la isla se empiece a secar. No quiere decir que muera, simplemente que una manera de conservar, porque predomina también la vegetación perenne, es decir, no solamente que nace y muere en el mismo año, sino que de año a año, con su ciclo de producción de alta temperatura y humedad, va a rebrotar cuando las condiciones sean propicias. En general, también, en la zona de vegetación natural o pastizales naturales, el fuego es una herramienta de manejo. Es una herramienta de manejo. Lo que pasa es que el delta, vuelvo con esto, es particular. Los prosopios, los algarrobos, tienen una posibilidad de resistir por la estructura de la corteza a ciertos fuegos de alta intensidad, como son los fuegos de pastizales, que son fuegos que tienen mucha energía, pero que corren muy rápidamente sobre el terreno y impactan en la vegetación arbórea, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de adaptaciones en cierta parte de la vegetación que las hace resistentes. Pero veníamos con ríos altos y con mucha producción y mucha acumulación de biomasa, y bajó de golpe. Entonces, todo eso que se produjo con el agua alta, ahora queda expuesto. Te digo que la vegetación tiene una determinada adaptación que prefiere las temperaturas altas, entonces ya desde, por decirte algo, los primeros días de mayo empezó a secarse esa vegetación y son miles de kilos por hectárea de material seco que puede ser conducente y se denomina combustible. El combustible es parte de biomasa viva, puede ser alguna hoja verde, pero predominantemente tiene que ser un material sazonado. La vegetación de la isla, dependiendo el lugar en que se trate, tiene muchísima participación del agua en los tejidos. Hay momentos donde de 100 kilos de material verde,
solo 10 son de materia seca, es decir, de estructura vegetal. El resto es agua. Para que haya fuego, básicamente tiene que haber 3 componentes: combustible, oxígeno y algún material que inicie la ignición, chispa. El mal uso ganadero con el fuego tiene que ver. Y por eso así hincapié en el tipo de vegetación. Muchas veces también en esta época se empieza a quemar. Ahora, particularmente esta quema, a diferencia del 2008, este pulso de quema, vamos a llamarlo así, de este año fue llamativo. ¿Por qué? En enero, febrero, marzo se quemó muchísimo. En la zona de Vitoria, donde está ahora la zona candente, por así decirlo, se frenó un poco la semana de la cuarentena porque justamente llovió. Además de la sequía del río, o la bajante, venimos de un verano seco, donde las islas fueron muy productivas. ¿Por qué? Porque siempre hay algo de agua en la isla, digamos, y esa vegetación adaptada es muy eficiente en el uso del agua, o sea que por ahí, y como te digo yo, que está adaptada, puede crecer y puede producir con agua, pero también sin agua. A lo mejor si la bajante esta se extiende 2 años más, el verano que viene no va a producir como produjo este verano, pero veníamos de una condición hidrológica de río alto hasta más o menos agosto del 19, por así decirlo. Entonces, por ahí el mal manejo ganadero hace que se quiera quemar. Vos hablabas de o sea, que hay otra alternativa, o sea, proponías otra alternativa a las quemas. ¿Cuáles serían ellas? Directamente, muchas veces los productores entran a la isla y no manejan el pastoreo, no tienen en cuenta las diferencias que yo te digo, ¿viste? Entre los bosques, los pajonales, no hacen una rotación dentro de la isla para aprovechar. Para una buena rotación hay que saber qué cantidad de vaca, hay que manejarlo, hay que ver qué tipo de vegetación, en qué momento la vegetación está óptima, en qué momento la vegetación tiene mejor calidad forrajera para aprovecharla, o sea, se complejiza el manejo tradicional ganadero de la isla. En el caso particular, por ejemplo, de pajonales, en ciertas circunstancias se podría rolar o se podría cortar. Yo conozco un par de islas donde lo cortan. En la quema, se quema tradicionalmente porque es baratísimo quemar. Y no son quemas prescriptas, porque si fueran quemas prescriptas, que bueno, de eso no quiero entrar porque hay que hablar un rato largo, que es toda una serie de protocolos, además de personal, se necesitan equipos para poder frenar los escapes de quema. Si yo voy a quemar hoy, yo tengo algunos trabajos por ahí, pero puedo decir, mira, yo quemando en esta fecha, el rebrote del pajonal lo voy a tener dentro de 2 meses. Entonces, yo tengo que ir a comerlo ahí, dentro de 2 meses, si no, se va a pasar y va a volver el pajonal. Entonces, quemar por quemar, si yo no voy a ir a comer el rebrote, no tiene ningún sentido quemarlo. No tiene ningún sentido porque se va a volver a pasar, también va a perder rápidamente calidad, o sea, lo que quiero lograr se disipa, y además estoy quemando toda una serie dentro de los pajonales. El pajonal mismo es un reservorio de semillas de especies que están creciendo ahí, que son de muy buena calidad forrajera, que aportan poco a la cantidad de la producción total del pajonal, pero que son muy ricas desde el punto de vista forrajero. Básicamente hay 2 conceptos por qué se queman en los campos de la isla, que tienen mucho que ver o parecido con otros ambientes. Porque quieren, o por el rebrote, esto que yo te digo de mejor calidad, que durante un tiempo, es cierto, durante un tiempo post-quema, ¿no? Hasta que rebrota, es cierto, se mejora, un poquito se mejora, o porque quieren ver el campo limpio, ¿no? Porque quieren ver el campo limpio. O sea, el pajonal son 3 metros de un material que uno no puede prácticamente ni transitar adentro, bastante pinchoso, incómodo. Entonces, por eso te digo que cuando uno evalúa alguna alternativa de esta, si no hay manejo del pastoreo, tiene poco sentido.